Buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Santiago Vázquez Juárez, integrante del equipo número 6, también conformado por Amar Omar Juan Pablo y Mejía López Arturo. El día de hoy hablaremos sobre la fabricación por desgaste mecánico y sinterizado, continuando así con los temas pertenecientes a esta tercera unidad respecto a la síntesis de nanomateriales. A modo de introducción, podemos decir que, en grandes rasgos, la síntesis, acorde a los autores Johnny Marlon Borja y Byron Stalin Rojas Oviedo, en su publicación Nanomaterial Synthesis and Methods, por síntesis nos referimos al conjunto de operaciones y procedimientos detallados en un protocolo que se deben llevar a cabo en el laboratorio para obtener nanopartículas de elevada cristalinidad y pureza, los cuales han sido redactados y elaborados en base a la experiencia y resultados obtenidos de diferentes trabajos investigativos. La síntesis de nanomateriales puede ser subdividida en dos formas principales, siendo estas basadas en su enfoque mismo. Por una parte tenemos el enfoque en la metodología, es decir, el proceso metódico para la obtención de esta síntesis, diferenciando que puede ser obtenida mediante un proceso ya sea químico, como lo puede ser físico y biológico. En nuestra segunda subdivisión tenemos el enfoque en la manufactura, y en este enfoque vemos principalmente top-down, que en escalas humanas podríamos decir que tenemos un pastel y lo cortamos a rebanadas. Por otra parte tenemos bottom-up. También podemos decir que partimos de los átomos, vamos a las moléculas y posteriormente a las nanopartículas. Concomitante a nuestro tema, el desgaste mecánico es un método físico. El desgaste o milling de materiales ha sido un factor importante de las industrias de procesamiento cerámico y pulvimetalurgia durante muchos años. Los objetivos del milling son la reducción del tamaño de las partículas, amorfización, cambio de forma, aglomeración, mezcla de estado sólido, modificar, cambiar o alterar las propiedades de un material, densidad, fluidez o endurecimiento por trabajo, y mezcla o combinación de dos o más materiales. Sin embargo, el objetivo principal es a menudo puramente la reducción del tamaño de partículas. Un poco de historia sobre el desgaste mecánico. A mediados de la década de los 60, John Benjamin y sus colegas en el laboratorio de investigación Paul D. Merica de la International Nickel Company, por sus siglas INCO, el desgaste mecánico comenzó como una forma de mezclar y conmutar, disminuir de tamaño, polvos metálicos en un proceso llamado aleación mecánica. La aleación mecánica, en sus siglas en inglés MA, es una técnica de polvo que permite la producción de materiales homogéneos a partir de mezclas de polvo elementales mezcladas. Tras esta introducción al tema, el desgaste mecánico es en general separado en dos tipos principales: la deformación plástica severa y al anteriormente mencionado ball milling. Nuestro compañero Juan Pablo Amaro nos adentrará un poco más en ambos temas. La deformación plástica severa. La deformación plástica severa abarca la gran mayoría de métodos de desgaste mecánico que se tienen, o al menos los más relevantes. Esta se define como un conjunto de procesos termomecánicos no convencionales que se caracterizan por imponer deformaciones plásticas muy altas al material, típicamente superiores al 100%. ¿A qué nos referimos con procesos termomecánicos? Estos son los que someten al material a operaciones de deformación, ya sea en frío o en caliente, para mejorar sus propiedades mecánicas y modificar su estructura. Las propiedades mecánicas de las aleaciones metálicas sometidas al SPD pueden ser modificadas de manera muy marcada, reflejando las importantes alteraciones microestructurales generadas por el proceso. De forma general, los procesos SPD aumentan la densidad de defectos en la microestructura, reducen el tamaño de grano y generan texturas cristalográficas bien definidas. En algunas aleaciones es posible obtener estructuras nanocristalinas a través de SPD, con tamaños de grano inferiores a los 100 nanómetros, que pues como conocemos es la escala con la que nosotros estamos trabajando. Macroscópicamente, el material sometido a SPD presenta normalmente un importante incremento en la tensión de deformación plástica, presenta menor tasa de endurecimiento por deformación plástica y un comportamiento fuertemente anti- anistrópico. Eh, a la fecha, los procesos PD son de las más importantes fronteras del conocimiento de la metalúrgica mecánica, con posibles aplicaciones industriales.
Dentro de las técnicas de deformación plástica severa más relevantes son las que tengo aquí listadas, siendo la molienda mecánica o el ball milling, de la cual voy a hablar a continuación en siguientes diapositivas, y las siguientes que son presión en canal angular constante, torsión en alta presión o el SPT, unión por laminación acumulada y doblado y estirado repetitivo son otros ejemplos de deformación plástica severa, los cuales no vamos a detallar. Y la imagen que pueden ver a un costado es, por así decirlo, un ejemplo de doblado y estirado repetitivo, donde vemos que un material, pe- que en ese caso pueden ver que es una probeta, que está constantemente dañándola, ¿no? Que donde la doblan, luego la vuelven a enderezar y así. El ball milling. El ball milling es un proceso en el cual tú introduces en un contenedor de acero inoxidable unas bolas o esferas de material, ya sea acero reforzado, carburo de silicio o carburo de tungsteno, conjunto a un polvo de algún material, pues el cual desees, por así decirlo, triturar, ¿no? Lo que sucede en este proceso es que, como se puede ver en la figura, tú giras dicho contenedor, lo mueves, ¿no? De preferencia que esté girando constantemente. Y lo que sucede dentro de él es que las bolas o las esferas grises, que vendrían siendo las de los tres materiales que mencioné, comienzan a moverse y comienzan a impactar entre ellas. Una vez empiezan a impactar, están de acuerdo que esto libera una gran cantidad de energía cinética, que es de donde nosotros aprovechamos en este método para la creación de dicho nanomaterial. Entonces, una vez las pelotas estén impactando, de por medio, los impactos van a tener en medio de ellos eh, el polvo de material que se va a utilizar. Y al estar impactando, tritura, por así decirlo, y hace que estas partículas del polvo que se hagan cada vez más pequeñas. Es por eso que podemos ver que ahí menciono que se utiliza un enfoque top-down, donde tenemos un material el cual no es grande, ya es pequeño, pero aún lo vamos a reducir aún más para llegar a una escala nanométrica. ¿Cómo? Mediante los impactos que les mencioné. Como les mencioné, pues la energía que se utiliza aquí es puramente mecánica, es que surge a base pues, de los impactos entre las pelotas y pues el movimiento que generamos al mover de manera rotacional el contenedor. El nanomaterial, una vez se termina el proceso, pues se mantiene dentro del contenedor. Lo único que necesitaríamos realizar, pues es retirar las bolas, ya sea de acero, de reforzado, de carburo de silicio o carburo de tungsteno, y el nanomaterial va a permanecer ahí. Para que este proceso dé como resultado un polvo uniforme y fino, es necesario eh, que se repita esta rotación entre unas 100 a 150 horas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del bulk milling? Pues como ventajas, primero tenemos que produce nanopolvos entre 2 y los 20 nanómetros, ¿no? Eso es más o menos el rango que suele producir este proceso. Y el tamaño, eso es importante, el tamaño del nanopolvo depende directamente de la velocidad de rotación de las bolas. Pues como pueden ver, es un proceso sencillo, ¿no? Que a primeras se podría realizar hasta uno con las manos, ¿no? Pero no tendríamos la suficiente fuerza cinética liberada para pues estar triturando. Y también se puede considerar barato. Puede operar a bajas temperaturas, también es otra ventaja. Como desventajas, tenemos que al no ser un proceso sofisticado, genera que la forma del nanomaterial resulte irregular. Vamos a ver que en adelante otros métodos o equipos anteriores, en la estructura del nanomaterial, podemos ver que es definida, ¿no? Para aprovechar ciertas características de él. Ya que dependiendo de dicha estructura, pues aprovechamos una propiedad u otra. En este proceso, pues no podemos, por así decirlo, seleccionar dicha estructura, ¿no? Al estarse creando a base de impactos. Aparte, el nanopolvo resultante puede presentar impurezas debido a las bolas utilizadas o en el mismo contenedor. De la misma manera, vemos que las bolas
pueden en los impactos fracturarse o liberar ciertas partículas de dicho material, lo cual pues por así decirlo infectaría o como mencionan ahí pues agrega impurezas al nanomaterial creado. El método también puede crear cristales defectuosos y pues no es considerado un proceso rápido, ¿no? 100 a 150 horas pues no se puede considerar un proceso muy rápido. Sinterización. La sinterización, o también llamada pulvimetalurgia, confiere a la masa de polvo aglomerada las propiedades físicas y mecánicas deseadas. Se trata de una técnica de fabricación que permite la producción de piezas con formas definitivas o prácticamente definitivas dentro de tolerancias bastante ajustadas y precisas. La producción de componentes con ciertas características estructurales y físicas imposibles de ser obtenidas a través de cualquier otro proceso metalúrgico. Quiero dar la definición de proceso metalúrgico para que entren más en contexto con el tema. El proceso metalúrgico ocurre cuando el mineral es arrancado de la mina. Este contiene grandes cantidades de sustancias estériles. En la mayoría de los casos se somete a procedimiento de separación. Triturada, molida, se somete a gravimetría, flotación y disociación magnética. Estas rutinas previas por lo general no causan alteraciones en la identidad del mineral. En el caso de la sinterización, se asemeja a procesos metalúrgicos, pero la sinterización tiene otros procesos específicos que, como bien dice aquí, lo que se obtiene con la sinterización no se obtiene con cualquier otro proceso metalúrgico, es algo muy específico con estos tipos de polvos metálicos. Proceso de sinterización. El proceso consiste en compactar o modelar la mezcla y calentarla con el objetivo de mejorar la unión de los elementos de la mezcla estructural interna. La característica específica del proceso es que la temperatura permanece debajo de la de fusión del elemento constituyente principal. Vemos aquí 4 pasos y parte de lo ya mencionado de la materia prima, que es el polvo metálico. Las características del material a conseguir determinan la composición química del polvo. Este pasa a ser mezclado con otros químicos en función de la composición química del material final con un lubricante sólido orgánico y en ocasiones con aditivos especiales. El resultado de la mezcla es una mezcla homogénea con todos los aditivos y el polvo metálico. Después sigue el utillaje. La mezcla de los polvos se compacta en el interior de un utillaje que tiene la forma del negativo de la pieza final. El utillaje es un elemento de elevadísima precisión y de alta durabilidad. Después pasa al último paso, que es la compactación. La mezcla de polvo se carga en el interior del utillaje por gravedad y se aplica una presión grandísima en ella, uniaxial de 200 a 1500 megapascales en función de la densidad final a conseguir. La sinterización es un ciclo térmico consistente en calentar la pieza compactada durante un tiempo determinado a una temperatura inferior al punto de fusión del metal base. Normalmente se opera a temperaturas entre 750 y 1300 grados centígrados en función con lo que se quiere conseguir. El resultado de estas operaciones básicas es una pieza metálica con una cierta microporosidad de elevada precisión dimensional y perfectamente funcional si las características obtenidas se adecuan a las especificaciones del componente. A continuación, ventajas y desventajas de los resultados de la sinterización. En ventajas tenemos pérdida mínima de la materia prima, el control estricto de la composición química, buena tolerancia dimensional, homogeneidad estructural y de sus propiedades, y buen acabado superficial. En desventajas tenemos un alto costo inicial en las herramientas y maquinaria de la sinterización, pues se trabaja con presiones muy altas y temperaturas también altas. El tamaño y formato limitado de las piezas a producir. Impide también el proceso posterior de soldadura debido al deterioro de las propiedades físicas y químicas a la porosidad de las piezas obtenidas. A continuación, un video explicatorio asemejándose al proceso de sinterización explicado. Este video me hizo recordar un poco de lo que estamos hablando. Yo ya lo había visto hace unos años y tomando este tema me acordé de este video que se asemeja mucho a lo que estamos planteando. Este video habla de otro tipo de proceso metalúrgico, pero se puede dar la idea de las intenciones del proceso de pulvimetalurgia.
aunque no sea específicamente igual. One of the most frequently asked questions on this channel is what happens to all the gold dust and all the pieces I chop off the jewellery. In this video, I'm going to show you how to collect the dust, which us jewellers call lemel. Every time I'm working on a piece of jewellery, I'm filing, there's gold dust coming off. When I'm cutting, there's pieces of jewellery flying all over my bench, and especially when I'm drilling, there's little bits of metal going everywhere. So what I do, I bag it all up, and when I've got a decent amount of gold dust, I then take it to Preston Master Melt, where they're going to melt it into a block for me, and at the end of it, I'm going to turn it into cash. When I get to Preston Master Melt, I'm greeted by a member of staff that are kindly going to show us the gold melting process. The first thing they do is weigh the gold, then they check for magnetics. Then borax and sodium nitrate is added to the mix. The heat inductor is turned on till the metal starts to melt. This can take up to 15 minutes, and the temperature the compound can get up to is 1200 degrees. When the mix is totally melted together, they use a glass tube to take a small sample. The sample is cooled down underwater, then extracted from the glass, and will be sent over to the lab for testing. Any extra bit of the sample is put back into the melt. The melt is now ready to be poured and cast into a bar. Once it's poured, the metal goes to the bottom and the borax stays on top. After 5 minutes, the block is smashed to separate the gold and the borax. Then the bar is cooled down underwater. Then finally cleaned with a compressed air pinned gun. As you can see, we've got 86 grams of gold out of the dust. Just got the cash back from the melt up. The metal's been tested. I just got under £3,000. What I'm going to do with this money now is put it back into fresh metal so I can go on and make some new projects. Normally I do this about once a month, but it's depending on the gold price. If it's really low, I hold the dust for a little bit longer to wait till the gold price to get higher. So what I do with my gold dust, I'll probably get asked this question at least once a day. So that's why I wanted to make this video. But if there's anything else you want to know about the jewelry process. Como pudimos observar, pues también el video también parte de polvo metálico, en este caso oro. Lo someten a magnetización para separar ciertas partículas, lo calientan y después, primero lo mezclan con más químicos, lo calientan y después sale el producto final ya frío, dependiendo del molde que se usó, ¿no? Aquí la diferencia que podemos notar es que, como pudieron ver, el pedazo final de oro que se muestra no tiene el acabado muy específico que digamos, tiene muchos poros ahí, muchas imperfecciones. Eso se debe a que se omite uno de los últimos pasos de la sinterización, que es la compactación. No se somete a ninguna presión, entonces queda así irregular la pieza, ¿no? Pero podemos observar que se parece bastante al proceso de sinterización. Para finalizar, pues únicamente nos cabe
agradecerles por su atención y les anexamos lo que viene siendo las referencias que utilizamos para la investigación previa a la exposición presentada. Y pues muchas gracias por su atención. A continuación vamos a realizar una actividad en Kahoot. En el chat ya debe estar el código para que se unan. Muchas gracias.